noche. Primero quiero decir algo a modo de introducción, que la verdad estoy sorprendido por el nivel de exposición, de entrega de los hermanos en los comentarios, las respuestas, las preguntas, las inquietudes que hay. Indudablemente circula un nivel y un deseo de crecer en el conocimiento. Ahora, respecto al conocimiento, quiero decir algo para movilizarnos, para que se nos encienda una luz de prevención, de advertencia. No se trata de acumular conocimiento, sino de qué hago con ese conocimiento. Ese conocimiento tiene que movilizar la vida, si no es una cuestión inerte, improductiva, ¿sí? Siempre dice la Escritura que el conocimiento sin amor envanece, pero el conocimiento en el amor edifica. Y amor tiene que ver con entrega. Hay una movilización en el amor, ¿sí? No es una idea estática. Se dice que, esto lo compartía el domingo con algunos amados ahí en el aula mía, se dice que al capitán del Titanic le advirtieron reiteradas veces que en las próximas 200 millas marinas iba a haber una cantidad de iceberg que representaban un peligro potencial para su barco, para su navegación. Y ese mensaje llegó, pero hizo caso omiso. Él conocía del peligro, pero no hizo absolutamente nada al respecto. No se trata de el conocimiento, sino de lo que hacemos, lo que somos capaces de hacer con él. Cuando hablamos de conocimiento, hay poder en el conocimiento. Y poder, en el significado más llano, más sencillo de la expresión, es la capacidad de hacer. Eso es poder. Despinando de misticismo lo que significa la expresión poder es nada más ni nada menos que la capacidad de hacer. Dicho esto, entonces, a modo de llamado de atención para todos nosotros, ¿qué haremos con el conocimiento que portamos? Bueno, es que empiezo con la ponencia de esta noche. El tema de esta noche tiene que ver con antropología ontológica. El título sería la multidimensionalidad del ser y su integralidad, y de alguna manera la perspectiva de la cual vamos a seguir este enfoque son los tres cielos, ¿sí? Conceptualizando cuál es la idea de cielo. Necesitamos, dijimos, poner ideas claras, llegar a acuerdos que nos permitan un vocabulario que sea efectivo a la hora de comunicar. Entonces la conceptualización de hoy sería ¿qué es el cielo? Y lo vamos a ver desde el punto de vista antropológico. Antropología ontológica. No sé si ustedes en sus pantallas, porque yo no tengo oportunidad de ver, están viendo las diapositivas. ¿Se ven ahí? Perfecto, gracias. Bueno, antropología ontológica. Cuando hablamos de antropología, ¿de qué hablamos? Antropología viene de la expresión antropos, que es la palabra, el vocablo griego para hombre. Entonces, cuando hablamos de antropología, hablamos del estudio del hombre, la cosmovisión del hombre. Y cuando hablamos de ontológica, ontológico viene del griego ontos, que significa ser. Es todo el pensamiento y la enseñanza, la perspectiva del ser. Entonces, antropología ontológica, que es básicamente el estudio de quién es el hombre. El Salmo 8, salmo mesiánico que apunta a Cristo, en un momento dice, ¿quién es el hombre y el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, lo dotaste de gloria y honra, pusiste todo debajo de sus pies, aún lo que pasa
debajo de las sendas del mar. Y es el salmo que habla de básicamente quién es el hombre. Cuando hablamos de quién es el hombre, y para seguir un ordenamiento escritural, tenemos que ir a el diseño del hombre en su creación, ¿sí? Como creación de Dios. Y cuando vemos el hombre como creación de Dios, vamos a ver que el hombre es un ser multidimensional. Vamos de nuevo, el hombre es un ser multidimensional. ¿Y cómo es que vemos esto? Dice Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, archiconocido texto, hablando del hombre: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. Tomamos la extracción central del texto. Dice, y todo vuestro ser, coma. Ahí hay una figura gramatical que en el castellano se llama aposición. Entonces, ¿qué es una posición? Por lo general está encerrado entre comas y explica el sustantivo. Eso gramaticalmente así. Una posición es una aclaración que se encierra en la oración entre comas y explica el sustantivo. ¿Cuál sería el sustantivo acá? Ser. Y todo vuestro ser. ¿Qué explica? ¿Cómo está compuesto? Dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Entonces, ¿cómo se compone el ser? El ser del hombre se compone en tres partes, en al menos tres partes desde el punto de vista del apóstol Pablo acá: espíritu, alma y cuerpo. Estas tres partes, ¿qué vendrían a ser? Vendría a ser la configuración del ser. ¿Qué es una configuración? ¿Por qué es importante conceptualizar los términos para hablar un mismo lenguaje, poder entendernos, aclarar las situaciones? ¿Por qué hablamos de la configuración del ser, un ser de por lo menos tres dimensiones? Porque una configuración es la forma en que se organizan los componentes de un sistema. Vamos de nuevo, ¿qué es una configuración? La forma en que se organizan los componentes de un sistema. El sistema hombre, por decirlo de alguna manera, se configura en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Eso hace al ser, a lo ontológico del ser humano. Entonces, ¿cuál es la configuración del hombre? Tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El sistema hombre está configurado de esta manera. Entonces tenemos una configuración de tres dimensiones. Ahora, ¿cómo podemos observar esa configuración en su origen? Bueno, en Génesis capítulo 1, en el verso 26, en la creación del hombre, primer relato de la creación del hombre. Permítame la pausa para el café antes que se me enfríe. Dice, primera mención de la creación del hombre: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Muy interesante el concepto imagen, pero quiero hacer énfasis en el segundo concepto: conforme a nuestra semejanza. Y señoré en Génesis capítulo 1, verso 26, la segunda parte del texto. Semejanza. Quiero hacer énfasis en esta palabra semejanza, porque esta palabra tiene la llave para que entendamos la configuración del hombre en tres partes. Hasta acá vamos a estar generalmente de acuerdo en la multidimensionalidad del ser. La palabra semejanza en el idioma hebreo es la palabra demut, que es forma o modelo. ¿Qué dijimos que era la configuración? Era la forma que tomaba un sistema. Entonces, semejanza de Dios es la forma o modelo que toma el sistema hombre. ¿Por qué el hombre toma esa forma o modelo? Porque Dios se revela en la Escritura al hombre también como un ser trino, ¿sí? Como un ser trino.
A mí me gusta hablar más que de Trinidad, de triunidad. Y este es un concepto teológico, hermano, paz con aquellos que no están muy de acuerdo con esto, porque ya vamos a seguir avanzando y vamos a ver cómo esto se va desarrollando en la Escritura. Bien, entonces, el hombre, cuerpo, alma y espíritu, Dios corresponde en semejanza, o sea, en la configuración, a como hizo al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El cuerpo del hombre corresponde a la manifestación del Hijo, decimos que el Hijo fue manifestado en carne. El alma del hombre corresponde a la configuración del Padre, porque decimos que el asiento de la personalidad y el rasgo de individualidad, estamos dando todos conceptos incompletos, imperfectos, ¿sí?, anteriores a la cumbre de la revelación. El asiento de la personalidad y de la individualidad de Dios es lo que corresponde al Padre. Esto tiene su similitud en la configuración alma, y el espíritu del hombre corresponde al espíritu de Dios. ¿Qué tanto corresponde el espíritu del hombre al espíritu de Dios? Miren, y acá ya empezamos un poquito a elevar la conceptualización. Es muy interesante lo que dice Génesis 2, verso 7. ¿Qué tanto corresponde el espíritu del hombre al espíritu de Dios? Cuando Dios creó al hombre, tomó polvo de la tierra y le dio forma, ¿sí? Y él fue una creación de Dios en su aspecto corporal. Cuando él pone alma en él, esa alma, rasgo de la individualidad del hombre, es una creación de Dios para el hombre. Pero cuando pone espíritu en el hombre, dice así: sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, verso 7. A partir de este texto, yo llamo a Adán, bueno, me voy a meter en un lío, el primer Cristo. Yo llamo a Adán el primer Cristo. Lucas 3:38 dice claramente que Adán es hijo de Dios. Directamente lo dice así: Adán, hijo de Dios. Y Adán recibe una autoridad sobre la esfera natural, pleno señorío sobre la esfera natural. Luego vino el segundo Cristo, Jesús el Cristo en los días de su carne, y recibe autoridad sobre la esfera relacional. Luego viene el tercer Cristo, el Teleios, el que se hace carne se hace espíritu con el hombre y se expresa a través del hombre. Y este recibe autoridad, no solo la autoridad de los anteriores, por supuesto, recibe la autoridad sobre todo lo creado, lo natural, recibe la autoridad sobre todas las esferas de relaciones, pero ¿qué administra el Teleios, el tercer Cristo? Administra energía, básicamente, el poder de Dios. Seguimos con esto. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿De dónde entonces salió el espíritu del hombre? El espíritu del hombre no es un espíritu creado. Dios no tenía un espíritu para el hombre. Dios puso e impartió su propio espíritu en ese soplo de vida. Entonces el espíritu del hombre salió del espíritu de Dios, del Ruach Kadosh, del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces del espíritu divino. El mismo espíritu de Dios fue impartido en el hombre.
¿En dónde? En Adán, ya en Adán. Entonces, por tanto, es impartido. Si es impartido, es increado. Es el Espíritu de Dios. No hay diferencia en Adán entre el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. ¿Qué sucede? Entonces, por definición, lo que puso en Adán, hijo de Dios, fue su misma naturaleza. Dios mismo. El espíritu del hombre es Dios por definición, por ser un espíritu increado. Esto lo encontramos ya en el origen del hombre. Entonces, la semejanza de Dios, Hijo, Padre, Espíritu Santo, en la configuración con el hombre, cuerpo, alma y espíritu. De esto se deriva una nueva configuración, la configuración de lo que podemos llamar polis, ciudad o comunidad. A mí me gusta decirle comunidad, creo que es la mejor palabra que expresa en otra oportunidad, que expresa el plan de Dios en este momento. Entonces, me parecería apropiado empezar a hablar de comunidad. La polis para los griegos era todo lo que tenía que ver con su vida en conjunto. La ciudad, la vida de la ciudad. Y así como el hombre tiene una configuración de cuerpo, alma y espíritu, lo que sale del hombre tiene también una configuración igual. O sea, la polis, ¿sí? La comunidad tiene una misma configuración trina. El hombre sale de Dios, la polis sale del hombre. Entonces, el cuerpo corresponde a las estructuras. Para los antiguos griegos, el ágora, la escuela, que le llamaban a las escuelas de los filósofos, las compañías de los sabios, el ejército, el gobierno, la corte real, la aristocracia, o sea, todas las organizaciones estructurales que hacían a la sociedad. Hoy nosotros podemos hablar de ¿qué? De gobierno, de las fuerzas públicas, podemos hablar de la escuela, podemos hablar de las congregaciones también en este concepto de estructura. Entonces eso corresponde al cuerpo. También hay dentro de la configuración del hombre, el alma. ¿Qué corresponde al alma del hombre? En el alma del hombre está como el hombre piensa, cree, siente y hace. ¿Sí? Intelecto, emociones y voluntad. Yo añadí ahí lo que el hombre cree. Y eso corresponde a la cultura. La mejor definición de cultura es cómo un pueblo, cómo una comunidad piensa, siente y hace. Y por último, espíritus. El espíritu tiene que ver con los poderes, el espíritu de la tierra. Los filósofos le llaman el anima telluris de la tierra, el espíritu con que se mueve un pueblo, el espíritu con que se mueve una ciudad, el espíritu con que... Y esto mucho tiene que ver con el alma, pero es más profundo, es mucho más profundo. Por ejemplo, nuestro pueblo sería, por los que vemos acá, Hispanoamérica, ¿sí? Podemos hablar de Hispanoamérica. Yo sé que el concepto que más se maneja es el de Latinoamérica, pero yo adhiero más al concepto de hispanidad. Entonces, con todo este tema, vimos cómo era el hombre. Ahora yo quiero introducir una verdad que es una verdad en relación al hombre. ¿Qué son los cielos? Y los cielos están configurados de la misma manera que está configurado el hombre. Si ustedes ven la Escritura, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nosotros decimos lo espiritual y lo natural, y hay un nivel de verdad ahí, pero los cielos, plural, los cielos, la configuración de los cielos, tienen que ver con la configuración del hombre. Hay un primero, segundo y tercer cielo. ¿Por qué hay tres cielos? Porque esto corresponde al sistema hombre, a la configuración del hombre. Entonces, cuando hablamos de cielo, ¿de qué hablamos?
nos habrán dicho en las congregaciones, levante sus ojos al cielo, y nosotros mirábamos para arriba, ¿sí? Bueno, hay que corregir esto, porque esto viene de un hombre no desarrollado, no evolucionado. Esto me hace acordar cuando nosotros le preguntábamos a papá y mamá, cuando no teníamos edad para comprender qué era la sexualidad, y le preguntábamos a papá y mamá, capaz que sean 7, porque 2 es a las 30, pero llevamos 5 de presentación. Cuando le preguntábamos a papá y mamá, no te escucho nada, abrí el micrófono. Hay 2 esperando para entrar. Ah, yo pensé que eran 2 minutos que me daba. No los tengo acá, ¿vos sabés? Oh, aún no tengo. Adelante. Aún no tengo. Bien. Entonces, cuando le preguntábamos a papá y mamá y no teníamos tiempo de entender, no teníamos edad para entender, éramos muy chiquitos, entender la sexualidad, cómo venían los bebés, y nos contaban la historia. Los bebés vienen de París, entonces papá y mamá escriben una cartita y la mandan a París y los trae una cigüeña desde allá. No sé si en sus países contaban la misma historia. Entonces uno, chico para comprender, con un intelecto no desarrollado, decía, bueno, es una respuesta. Pensar en los cielos externos, como la casa de Dios, es de la época de las cavernas, muchachos. Cuando el hombre miraba la inmensidad y decía, wow, Dios debe vivir ahí. Pero el hombre estaba desorientado. Había caído en la inconsciencia de Adán. Había caído en la separación. Había caído en el dualismo. No hay que mirar lejos para mirar los cielos. Dice la Escritura en esta configuración que hay un primer cielo. Y a ese primer cielo, bueno, tuve acá una dificultad, ahora está. A ese primer cielo, que es el cielo del cuerpo, que corresponde al cuerpo del hombre, en Génesis 1:8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces hay un cielo externo, es el cielo que corresponde al cuerpo, ese que miramos hacia arriba, la bóveda celeste, el cosmos, el universo, ¿sí? Entonces, ese es el primer cielo. La Biblia también nos habla de un segundo cielo. Y acá ya tenemos que apelar a los términos griegos. El segundo cielo corresponde en la configuración del hombre, que es la configuración de los cielos, corresponde al alma-mente. Alma-mente. Dice la Escritura en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y esa expresión, lugares celestiales, que en el capítulo 6, verso 10 se traduce, es la misma palabra, se traduce regiones celestes, lugares celestiales y regiones celestes, la misma palabra en el griego es la palabra epouranios. Literalmente significa los cielos superiores. O sea, que hay un cielo que corresponde al cuerpo, pero hay un cielo superior, que es el lugar de la bendición, según Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El lugar de la bendición es también el lugar de la sabiduría. La iglesia fue puesta para anunciar la sabiduría de Dios
el todo saber de Dios a principados y potestades en las regiones celestes, en los lugares celestiales, en el epouranios. Y también es el lugar del conflicto, es el lugar donde no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes, en las regiones celestes. Entonces, ¿qué son los cielos? El lugar del conflicto, el lugar de la bendición, el lugar de la sabiduría. Los cielos, el epiouranos que habla acá el apóstol Pablo, es nuestra alma, hermano. Por lo tanto, tenemos que empezar a mirar hacia adentro. Hablamos de cielos internos. Cielos internos. Nuestra dimensión alma-mente es el segundo cielo. Pero no solamente hay un segundo cielo, hay un tercer cielo. Y ese tercer cielo es mencionado por el apóstol Pablo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hay un tercer cielo. ¿Ese tercer cielo a qué corresponde? Si el primero corresponde al cuerpo, si el segundo corresponde a la dimensión alma-mente, el tercero corresponde al espíritu. Es donde está el trono de Dios. No juréis por nada que está en la tierra, mucho menos nada del cielo, porque dijo Jesús, Mateo capítulo 5, porque el cielo es el trono de Dios. ¿Cuál es el trono de Dios? Decía un cantante americano, Sting, más allá del sol, más allá del sol. No, definitivamente, el tercer cielo, el trono de Dios, es la más profunda interioridad del ser humano. Porque así fuimos creados, con esa configuración. Entonces, cuando Jesús ascendió a los cielos, ¿a dónde fue? A mí me gusta hablar de trascendió. Trascendió en lo más profundo del ser. Es más, no tengo tiempo ahora. Hechos capítulo 1, verso 11, 4 veces aparece la partícula del griego eis, que significa adentro, adentro, adentro. Fue adentro del cielo, adentro de las nubes, adentro de la ciudad, adentro. Adentro. Es muy interesante. Es la trascendencia de Jesús. Pero esto es muy, muy personal, muy mío. Entonces, antropología ontológica. Es muy interesante, por ejemplo, que la Biblia usa 3 palabras para vida en cuanto a la configuración del hombre. Número 1, usa la palabra bios, hablando de la vida del cuerpo. Número 2, usa la palabra psique, hablando de la vida del alma-mente, la vida de la mente. De ahí vienen las expresiones psicología, psiquiátrico. Y usa la palabra Zoe, que es la vida del espíritu, la vida de Dios. La vida de Dios que envuelve y moviliza toda vida inferior. La psique y la bios. Porque el hombre es un ser multidimensional, pero es un ser. No son 3 seres. Tenemos que entender al hombre bajo el diseño del uno Dios. Es cierto que la configuración es de 3, porque así funcionamos. Pero dice la Escritura así, 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, y ya se manifestó, esto iba a pasar en el año 70, futuro para Juan en sus cartas, seremos semejantes a Él. Entonces nosotros podemos decir, Él se manifestó y hoy nosotros somos semejantes a Él. ¿Y qué implica esa semejanza en el idioma griego? Dijimos, demut, en el hebreo. Pero ¿qué es semejanza en el griego? Parecer, semejante, similar en apariencia y similar en carácter. Esa es la semejanza que hoy portamos de Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. 1 de Juan 4:17. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, como Él es, así nosotros somos
en este mundo. ¿Cómo somos? Mi hermano, entonces, vamos con la definición ontológica por antonomasia. Como Dios es, yo soy. ¿Cómo es Dios? Dios es uno. Dios es uno en esencia y en sustancia. Dios es amor, Dios es eternidad, Dios es sabiduría, Dios es poder, Dios es el todo y en todos, como somos nosotros. Uno. Como es Dios, yo soy. Ahí le doy ingreso a otro amado que está llegando, ahora para el postre, para la discusión. Bienvenido. Bienvenido, mi hermano. Entonces, el ser crístico que soy, para ir cerrando, ir terminando ya. El ser crístico que soy es Dios en una experiencia humana. Vamos de nuevo, ¿de dónde salió nuestro espíritu? De Dios. Por lo tanto, ¿qué somos? Impartidos, revestidos por la naturaleza de Dios. Entonces, ¿qué es el ser crístico que somos? Es Dios en una experiencia humana y el hombre en su trascendencia divina. Eso es lo que implica ser hijos. Para Jesús representaba clarísimo. Para los contemporáneos de Jesús, en Juan 5:18, dice que los judíos procuraban matarle a él, porque él se decía hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Porque hijo implica la misma naturaleza, la misma naturaleza. Hay una historia muy breve, directamente la leo. Océano o gota, esto ilustra de alguna manera el temor que sentimos a veces cuando escuchamos estas cosas, de que somos un ser crístico, Dios en una experiencia humana y el hombre en una experiencia en su trascendencia divina. Y esto nos da como miedo, aunque sabemos en el fondo, por el testimonio del Espíritu, que es cierto. Océano o gota. En un momento una gota de deshielo, o lluvia, o rocío. Luego, a veces lago, otras río impetuoso. Pero el río tiene miedo cuando se acerca al mar, porque cree que va a desaparecer. Pero no se trata de desaparecer, mi hermano, sino de asumirse océano. Nos acercamos a Dios, nos fusionamos con Él, somos uno con Él, desaparecemos. No tengamos miedo, porque no se trata de desaparecer en nuestra individualidad, se trata de asumir lo que somos. Somos océano, somos Dios en su experiencia humana. Yo soy. La conclusión de la antropología ontológica de los cielos internos es yo soy. Yo soy. ¿Yo soy qué? Nosotros somos. Nosotros somos el ser crístico hoy. El Cristo presente. El Hijo manifestado, encarnado hoy